Bienvenidos a una nueva temporada y a un nuevo programa de El Enroque Político. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la situación de los jubilados en Argentina, la salvaje represión que sufren cada miércoles en el Congreso por reclamar una mejora en sus saberes y el rol de las fuerzas de seguridad en el gobierno de Javier Milei. Para eso estamos con Manuel Tufró. Manuel es director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, más conocido como el CELS. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿cómo estás? Muchas Todo bien, gracias. por favor. Manuel, ¿qué han podido evaluar desde el CELS sobre los procedimientos que tienen las fuerzas de seguridad para reprimir a los jubilados? Bueno, en realidad esto lo vemos como parte de la política que este gobierno nacional viene desplegando desde diciembre de 2023, ¿no? Cuando mediante una resolución ministerial decidieron que cualquier tipo de protesta que implique algún tipo de obstáculo a la circulación en el espacio público, lo que es lo mismo que decir casi cualquier tipo de protesta, sea considerada un delito en flagrancia y que por lo tanto las fuerzas de seguridad tienen que intervenir para desarmarla. Durante todo el año pasado, especialmente durante la primera mitad del año, vimos una serie de episodios represivos de creciente gravedad, digamos, una especie de escalamiento también en la violencia. Y este año esa violencia se está concentrando en las marchas que hacen los jubilados miércoles a miércoles, con un episodio, bueno, particularmente grave, el miércoles 12 de Sí. marzo, justamente cuando otros sectores, empezando por una convocatoria de hinchas de fútbol de distintos equipos en redes sociales y después otras organizaciones y muchas personas sueltas, digamos, Mm. se sumaron también a la convocatoria a proteger de alguna manera a los jubilados. Creo que esta idea de una convocatoria para proteger a los jubilados es lo que más nos dice sobre cuál es la política del gobierno, ¿no? Y cómo esto Claro. se está percibiendo, por lo menos en los sectores que vienen siendo los más golpeados por la política económica, ¿no? Sí. Mencionaste la represión del pasado miércoles 12 de marzo. En esta convocatoria al Congreso yo vi algo que a mí me llamó particularmente la atención, seguramente también lo hayas visto. Un camión hidrante de la policía avanzaba al grito de vengan zurdos, vengan. Y mi pregunta es si esto tiene un correlato con el mensaje que se da desde el Poder Ejecutivo. Por supuesto que sí, no es la primera vez, ¿no? O sea, las fuerzas de seguridad requieren trabajo bastante intenso para inculcar algunos valores democráticos. Basta recordar hace no mucho tiempo esas imágenes que circulaban de policías entrenándose con cánticos contra piqueteros, por ejemplo, ¿no? Y eso no fue en este gobierno, fue en un gobierno anterior. Entonces, hay un elemento que siempre hay que tratar de mantener bajo control y tratar de erradicar y transformarlo en unas perspectivas más democráticas de las fuerzas de seguridad. Claramente este gobierno viene con un mensaje que va en el sentido totalmente contrario. Es un gobierno que no distingue entre la militancia violenta en las redes sociales y el propio gobierno, ¿no? Esas personas que son militantes violentos son parte del gobierno también. El mismo presidente tiene mensajes de este tipo, pero cuando esto llega a las fuerzas de seguridad es particularmente grave porque implica un nivel de politización de las fuerzas de seguridad Claro. que las transforma en otra cosa, ¿no? De ser lo que deberían ser, que es un servicio público para proteger a todos los habitantes, se transforman en una fuerza política facciosa que entonces lo que hace justamente es atacar a todos aquellos que piensan diferente o que expresan una disidencia política o de otro tipo. Esto ya lo vivimos en la Argentina durante muchas décadas. Esto fue la política oficial de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Seguridad, ¿no? Se llamaba Doctrina de Seguridad Nacional. Era Mm. la búsqueda de un enemigo interno, era inculcarles las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad desde su propia formación
que hay cierto tipo de personas o expresiones políticas que tienen que ser erradicadas. Bueno, es un poco volver a todo Mm. eso y es particularmente grave, digo, por esta cuestión también de la politización de las fuerzas, ¿no? Hemos visto en otros países como en Brasil, por ejemplo, lo grave que es que este grado de politización avance en términos de la violencia política que esto termina desatando. Así que claramente acá hay una responsabilidad del gobierno por no ponerle un freno a esto, por promoverlo y, bueno, la ministra de Seguridad dijo que no iba a investigar nada de lo que había ocurrido en el operativo del 12 de marzo. Tiene que investigar muchísimas cosas, cosas gravísimas como lo que pasó con Pablo Grillo, pero también tiene que investigar esto porque no puede ser que los policías estén cantando consignas de ese tipo o que tengan cosidos en su uniforme parches que remiten a ideologías autoritarias, bueno, toda una serie de cuestiones que son muy preocupantes y que no vemos que el gobierno esté haciendo nada por atajar eso y por el contrario lo está promoviendo. Ujú. Desde el arco político oficialista no hubo críticas al accionar de la policía. Por darte algunos ejemplos, la diputada Lilia Lemoine justificó la agresión contra el fotógrafo Pablo Grillo, diciendo que no se puede hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. José Luis Espert, en la misma sintonía, también diputado nacional, planteó que el peronismo en la oposición ha sido históricamente destituyente. Y por último, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció que hubo un golpe de Estado institucional. ¿Qué reflexión podés hacer de estos comentarios? Que, bueno, en vez de calmar las aguas, redoblan la apuesta, ¿no? Para cada miércoles que los jubilados van a protestar al Congreso. Son narrativas que se vienen activando cada vez que hay una represión violenta. A ver, supuestamente el protocolo que aprobó Bullrich, el protocolo antimanifestaciones, tiene como Mm, objetivo garantizar la libre circulación vehicular, etcétera. Sabemos que en realidad el objetivo no es ese, pero cuando hay una escalada de violencia como la que las fuerzas de seguridad desataron el 12 de marzo, pero también el 12 de junio del año pasado. O sea, no es sí, casualidad que estos discursos de golpismo, sedición, etcétera, vengan después de las peores represiones, ¿no? Entonces es como una forma de justificar la represión, como de darle una racionalidad. O sea, la represión fue de esta magnitud, según el punto de vista de que quiere instalar el gobierno, porque ya no se trataba de garantizar la libre circulación, sino que había un golpe de Estado en curso. Obviamente esto es absolutamente ridículo, no se sostiene de ninguna manera y también es enormemente grave porque se empieza a banalizar, digamos, ¿no? Algo tan grave como puede ser una interrupción de un orden constitucional. Cualquier cosa, cualquier tipo de manifestación de descontento en la calle pasa a ser considerado de esa manera y sí, bueno, sí. eso es un camino también de lo que decía antes, ¿no? De no tolerar ningún tipo de disidencia bajo la excusa de que tiene que ver con la violencia. En todas estas manifestaciones, lo que hemos visto es que el puntapié inicial de la violencia lo dan las fuerzas de seguridad. Es posible que en algunos casos, y esto lo hemos visto sobre todo en esta última del 12 de marzo, haya gente que ya está como con muchísima bronca y que ya no tolera ese accionar policial y que entonces se den algunas formas de resistencia, incluso hasta física, digamos, a la agresión Sí. policial. Eso puede suceder, pero quien enciende la mecha de la violencia es siempre la policía, siempre las fuerzas de seguridad, porque ya están en la calle con esa misión, digamos, ¿no? Cualquier Sí, persona sí. que sale a manifestar hoy en una situación como la del Congreso del otro día, se encuentra con un despliegue policial de un estado de sitio, ¿no? De un estado de guerra. Y eso ya es manifestarse en un contexto de violencia estatal. No son fallos operativos individuales de la policía, ya es como decís vos, hay una tolerancia cero a la gestión de la protesta. Sí, no hay gestión de la protesta, por lo menos en estos casos que en general siempre fueron o en el Congreso, cuando se estaba discutiendo alguna cuestión económicamente sensible para el gobierno, o en las manifestaciones que fueron protagonizadas por los movimientos sociales, ¿no? Esos fueron como los focos de las represiones más grandes.
Luego hay otras manifestaciones que fueron muy masivas, con participación de muchísimos sectores, como la del 1 de febrero, el 8M, seguramente la del 24 de marzo, las marchas Sí. por la educación pública, en donde directamente no había policía a la vista y no se produjo ningún incidente, ¿no? Ujú. Entonces, hay una represión que es selectiva en algunas situaciones y en esas situaciones se decide que no hay ningún tipo de diálogo ni gestión política de la protesta, sino que hay directamente represión. Bien. Tras el ataque al fotógrafo Pablo Grillo, reporteros gráficos y bueno, incluso también el CELS está pidiendo la renuncia de la ministra de Seguridad, Bullrich. ¿Pensás que esto puede ser considerado por el núcleo duro del presidente si casos como el de Grillo se vuelven a repetir? A ver, desde el CES nosotros en general no hacemos ese tipo de pedidos de renuncia, digamos. A ver, para nosotros lo que hay que hacer es que se tiene que investigar operativo y Ujú. establecer responsabilidades. Y nosotros creemos que sí, la ministra tiene responsabilidades sobre lo sucedido en el operativo, ¿no? Ella misma no para de decir que estaba al tanto de todo lo que pasaba en el operativo y que ella misma lo estaba supervisando desde algún tipo de sala de situación en la Ujú. sede del Ministerio de Seguridad, o sea que no desconocía nada de lo que estaba pasando ahí, lo cual eso para nosotros se transforma en una responsabilidad Claro. penal, si se quiere, inclusive, además de la responsabilidad política que tiene. Luego, hoy pareciera que el gobierno no puede darse el lujo de mostrar esa debilidad, ¿no? Y además sabemos que Patricia Bullrich quizá encarna mejor que nadie algo que en realidad también la excede, que es la necesidad que tiene un gobierno que lleva adelante esta política económica de sostener ciertos niveles de represión para poder avanzar con un Claro. plan económico que afecta cada vez más a grupos cada vez más grandes, ¿no? Los jubilados son de los grupos más afectados, sin duda han perdido, creo que no sé si un tercio de su capacidad adquisitiva de sus jubilaciones, pero a Sí. eso además hay que sumarle la pérdida de los beneficios que tenían en medicamentos, todo lo que son aumentos de tarifas que impactan también muchísimo en quienes tienen ingresos más bajos. Entonces, claramente es probablemente uno de los sectores en situación más desesperada, pero bueno, a medida que se profundiza el ajuste, no despega la economía y no se notan beneficios para las mayorías, esto seguramente pueda ir ampliándose. Y también a medida que diferentes sectores vayan entendiendo que están siendo amenazados otros aspectos de la vida democrática, además de la economía de cada uno y de cada uno, ¿no? Yo creo Claro. que Mm. estas marchas de los jubilados de los miércoles hoy ya están encarnando casi una defensa del derecho a la protesta, ¿no? No solamente el reclamo de los jubilados, sino esa defensa de un derecho básico de cualquier país democrático. Y creo que por eso están siendo convocados también a participar sectores organizados y sectores no organizados, personas que lo que quieren es vivir en un país donde se pueda manifestar sin que eso implique un riesgo cierto de ser golpeado, de llevarse un balazo en el ojo o de sufrir una detención arbitraria, ¿no? Que eso es lo que Ujú. sucede hoy en día en la Argentina. Se dio a conocer que ahora en las futuras movilizaciones va a haber fiscales que van a estar investigando o estando en la misma movilización. ¿Cómo crees que esto puede ayudar para que la represión no sea tan salvaje como sucedió el pasado 12 de marzo? Sí, en realidad es un juez, el juez contencioso administrativo, en ese juzgado tramita la impugnación judicial que hicimos Ujú. desde el CELS y con varias otras organizaciones al protocolo antimanifestaciones de Bullrich. Esto lo empezamos en diciembre de 2023 y todavía ese proceso sigue abierto, pero en el marco de ese proceso hicimos una presentación junto con Amnistía Internacional y con CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, por la marcha del miércoles 19 específicamente,
y el juez lo que dijo es que había visto lo que había pasado el 12 y que le parecía preocupante, digamos, y que entonces se va a hacer presente el 19 para hacer una suerte de control sobre, en el terreno mismo, de cómo se realiza el operativo policial. A Claro. nosotros nos parece que es interesante que suceda eso. Luego hay que ver cuáles son las formas concretas en que el juzgado va a realizar esta tarea, qué tipo de atribuciones se da a sí mismo, ¿no? En la situación misma de la marcha, pero en principio nos parece que es interesante porque, bueno, obviamente cuanto mayor cantidad de miradas haya puestas sobre el operativo policial, bueno, se pueden llegar a sentir más vigilados y Claro. eso podría llegar a aportar a algún tipo no sé si de restricción, pero por lo menos a que no se produzcan las vulneraciones más groseras, ¿no? Que vimos el otro día, Sí, eso sí. de policías disparando de cualquier forma, deteniendo gente sin ningún tipo de pruebas. Bueno, la verdad es que no sabemos cómo va a salir porque estamos siempre en terreno desconocido, nos estamos Ujú. moviendo, ¿no? Una situación que casi no tiene antecedentes. Para encontrar un antecedente similar habría que irse a la represión del 20 de diciembre de 2001, cuando la jueza Servini de Cubría, en el terreno mismo, intentó parar la represión policial y las detenciones. Pero bueno, ese era otro contexto. Hoy en Sí, día sí. no sabemos bien cuál puede ser ese resultado, pero en principio nos parece interesante que por lo menos un funcionario judicial diga, bueno, quiero estar ahí a ver qué pasa. Ujú. Volviendo al caso de Pablo Grillo, este caso llegó a la Organización de las Naciones Unidas, quien advirtió por el uso indiscriminado de la fuerza policial. Mi pregunta es si se puede abrir un proceso judicial por fuera de Argentina si la situación escala y las garantías de manifestación son vulneradas como en el pasado miércoles 12. A ver, a nivel internacional, o más bien interamericano, diría, hay Sí, distintos canales, ¿no? Hay canales de denuncia y de producción de información, que es básicamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eso ya lo estamos haciendo, de hecho lo venimos haciendo desde diciembre de 2023, pero también desde antes, porque acá en Argentina hay antecedentes, para no irnos muy lejos, en los años inmediatamente anteriores a la asunción de Milei, hubo situaciones de represión tremendas en Jujuy, en Chubut. mm, Bueno, todas esas situaciones las hemos venido informando en la Comisión Interamericana. Lo que sería el equivalente a un proceso judicial ya sería un caso ante la Corte Interamericana, y eso sí requiere algunas condiciones. Por ejemplo, que de alguna manera el proceso de investigación judicial y el proceso de búsqueda de justicia a nivel interno esté agotado o haya fracasado, ¿no? Por eso también esos casos son tan largos. mm, Imagínate que nosotros tenemos todavía abierto ante la Corte Interamericana el caso por la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001. O sea, estamos hablando de 24 años y sí. todavía el caso está ahí. Entonces, recién ahora se están abriendo las instancias judiciales nacionales internas para investigar lo que pasó con Pablo Grillo y lo que pasó con la represión. Por lo Mm. cual todavía queda muy lejos la posibilidad de llegar a la Corte Interamericana, y además creemos que todavía hay que apostar a que pueda haber un proceso a nivel interno. O sea, lo ideal siempre es que el proceso de justicia se logre en el marco Claro. de la justicia del país, ¿no? Lo otro es como Ujú. un último recurso cuando fallan todos estos mecanismos nacionales. Sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes decir sobre el rol que ha tenido Patricia Bullrich en sus cargos como ministra de Seguridad y qué antecedentes existen de represión a sectores vulnerables en Argentina? Que bueno, en estos dos casos los hubo, ¿no? En estos dos periodos que mencioné anteriormente. Sí, la participación de Bullrich en el gobierno de la Alianza de la Rúa no fue en la cartera de seguridad, no tenía a cargo ella las fuerzas de Mm, seguridad. Eso fue una reconversión que hizo posteriormente, yo creo que a través de su acercamiento a los servicios de inteligencia de otros países como Israel, Estados Unidos, y también
a su involucramiento directo o indirecto en todo lo que es el mercado de la seguridad, ¿no? La compra de armas, de armamentos, etcétera. Con lo cual hay una línea muy clara que Bullrich representa, que es ese, que es el negocio en torno a la seguridad. Esa es claramente algo que Bullrich encarna de una manera muy clara. Luego, creo que ella ha tomado algo que en realidad se viene incubando, digamos, en la sociedad argentina desde hace muchos años, que es esta idea como del punitivismo, ¿no? Esta idea de que, bueno, el delito existe porque nadie ha sido suficientemente duro, el narcotráfico se expande porque nadie ha sido suficientemente duro, porque las fronteras son un colador, porque, bueno, toda esa serie de argumentos que vienen dando vueltas en la sociedad, en los medios de comunicación que en algunos casos se basan, digamos, en miedos o en temores perfectamente justificados, pero que elaboran estas explicaciones simples, fáciles y erradas, digamos. Ella se monta sobre eso para construir su propia forma de intervención, Su que propia se doctrina, ¿no? basa, ¿eh? Su propia doctrina. Su propia doctrina que se basa justamente en esta idea, públicamente por lo menos, su mensaje es las fuerzas de seguridad hacen siempre todo bien, o por lo Ujú. menos eso es lo primero que ella va a asumir. Siempre le va a creer a lo que le digan las fuerzas de seguridad y hay que ampliar las facultades que tienen las fuerzas de seguridad. Cualquier tipo de control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, ya sea el control judicial, ya sea el control a través de protocolos, etcétera, es visto como un obstáculo Claro. a la eficacia o a la eficiencia de la fuerza de seguridad. Ujú. Ese es el discurso policial, o sea, eso es lo que los propios policías vienen diciendo, por lo menos desde que terminó la dictadura hasta acá, ¿no? Que todas estas cuestiones que imponen ciertos mecanismos de control, de rendición de cuentas de las policías, de principios de respeto a los derechos humanos en su accionar, todo eso, es como si eso les atara las manos, ¿no? Bueno, Burrich toma eso, se nutre de eso para generar, como bien vos decís, su propia doctrina, y esa fue la doctrina que tuvo en su gestión con el gobierno de Macri, y rápidamente la volvió a poner en juego ahora con Milei, ¿no? Sí. Antecedentes represivos de Bullrich, claramente, durante el gobierno de Macri, tuvo una estrategia similar para tratar de impedir las protestas frente al Congreso, ¿no? Y ahí está, eso también generó una reacción muy fuerte y de mucha bronca de la gente que se manifestaba, y ahí se genera ese famoso episodio de lo que ellos llaman las 14 toneladas de piedra, digamos, ¿no? Que bueno, que en realidad es un poco esta misma dinámica de represión y respuesta a la represión, o sea, ya no miedo a la represión, sino bronca frente a la represión, Sí, sí. pero tiene antecedentes más graves también en las decisiones represivas que tomó en los conflictos, por ejemplo, en la Patagonia, ¿no? En los conflictos con las reivindicaciones territoriales de distintas comunidades mapuche, donde ella empezó ahí a armar ese invento del terrorismo, etcétera, y con esa excusa lo que hizo fue empezar a desplegar unidades que llevaban armas letales, ¿no? Y eso fue Ujú. lo que pasó, por ejemplo, en Mascardi en noviembre de 2017, cuando asesinan a Rafael Nahuel, un grupo táctico de la prefectura naval armado con armas letales que fue desplegado para participar de un desalojo, que en realidad es un conflicto social, digamos, ¿no? Sí. Bueno, el resultado fue una muerte. Ujú. Manuel, para terminar, vos mencionabas recién lo que ganan los jubilados. La canasta básica de los jubilados en abril supera el 1.000.000 de pesos y la mínima no cubre ni siquiera un tercio de eso. ¿Cuánto tiempo más pueden esperar los jubilados que hoy eligen entre comprar comida o medicamentos? No, no pueden esperar, y algunos por eso están saliendo a protestar, otros estarán viviendo o sobreviviendo a partir del apoyo que puedan recibir de otros familiares, y otros estarán en una situación de pauperización, ¿no? Creo que esa pregunta habría que hacerse al gobierno también. ¿Cuánto piensan que puedan aguantar personas que están viviendo en estas condiciones, ¿no? Si ese es el precio del superávit
fiscal y el precio de buscar ese superávit a través de afectar a los más necesitados, ¿no? Porque, bueno, en vez de buscar recaudar más plata de otra manera, lo que hacen es cortar con cierto apoyo que tenían estos sectores en el Estado, que ya de todos modos venían en una situación muy compleja, Sí, ¿no? claro. Pero bueno, en vez de mejorar esa situación de alguna manera, la han venido empeorando sistemáticamente. Manuel, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo.